Tema nuevo, campo eléctrico. Si al colocar una carga Q en un punto del espacio actúa sobre ella una fuerza de origen eléctrico, podemos afirmar que en dicho punto existe un campo eléctrico, que lo representamos con la letra E. Si colocamos cargas, entonces en una zona del espacio, y actúa sobre ella fuerzas de origen eléctrico, podemos afirmar que en esa zona existe campo eléctrico. Entonces, si colocamos una carga Q y actúa sobre ella una fuerza eléctrica, en esa zona del espacio existirá campo eléctrico. Vamos a representar acá. Los campos eléctricos producen en las cercanías de las cargas eléctricas y son generados por ella. El campo eléctrico es una magnitud vectorial. Por lo tanto, se puede representar a través de un vector. Una carga positiva colocada en un punto donde existe campo eléctrico recibe una fuerza en el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces vamos a colocar acá una carga positiva colocada en un punto donde existe campo eléctrico, recibe una fuerza en el mismo sentido que el campo eléctrico. Bien. Miren acá. Si sobre una carga positiva actúa una fuerza eléctrica, el campo eléctrico tendrá la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica. Si la carga es negativa, colocada en el mismo punto, recibe una fuerza en sentido contrario al campo eléctrico. Una carga negativa colocada en el mismo campo recibe una fuerza en sentido contrario al campo eléctrico. Bien, el módulo de la fuerza eléctrica se obtiene de la siguiente manera. Módulo se obtiene a partir de la siguiente expresión. Carga por campo, por el módulo del campo. La unidad de campo eléctrico, si despejamos de esta ecuación, miren, campo eléctrico, el módulo de campo eléctrico sería carga que está multiplicando, la despejo dividiendo, módulo de fuerza eléctrica sobre carga, Newton sobre Coulomb.
Por lo tanto, la unidad en el Sistema Internacional de Unidades es Newton sobre Coulomb. ¿Está? Esa es la definición de campo eléctrico. A continuación vamos a continuar con líneas de campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. Para poder visualizar una zona de campo eléctrico es útil hacerlo mediante lo que denominamos líneas de campo eléctrico. Las características de la línea de campo eléctrico son: el vector campo eléctrico en cualquier punto del espacio es tangente a las líneas que pasan por dicho punto. El módulo de campo eléctrico es proporcional al número de líneas por unidad de superficie en que atraviesan perpendicularmente. Cuanto más juntos están las líneas de campo eléctrico, mayor será el módulo del campo eléctrico. La tercera característica es que las líneas de campo no se cruzan. Si esto sucediera, significaría que en un mismo punto el campo eléctrico tiene dos direcciones diferentes. Las líneas de campo producidas por una carga puntual positiva se caracterizan por tener una dirección radial y saliente a la carga. Las cargas positivas se caracterizan por ser fuentes de líneas de campo, mientras que las cargas negativas se caracterizan por ser sumideros de líneas de campo. Las líneas tienen dirección radial y son entrantes hacia la carga. Si tengo un dipolo, cargas de diferente signo interactuando próximas en el espacio, las líneas de campo en la zona media, acá entre las dos cargas, sufrirán una torsión. Como ustedes saben, mencionamos acá, las líneas de campos alrededor de una carga positiva son saliente y las líneas de campo alrededor de una carga negativa son entrante. Por lo tanto, en esta zona, las líneas salen de la positiva y llegan a la negativa. El vector campo eléctrico, como mencionamos acá arriba, será tangente a las líneas de campo. Acá, en esta situación, existe una atracción. Para representar la repulsión entre dos cargas negativas, represento la línea de campo. Son entrantes las líneas de campo. Y acá sufrirán una torsión, pero de repulsión. Lo mismo ocurrirá entre la interacción entre dos cargas positivas. Solo que las cargas positivas se caracterizan por ser fuentes de líneas de campo, mientras que las negativas son sumideros. Fuente. Líneas de campo. ¿Ok? Y por ahí. Campo eléctrico producido por una carga puntual. Alrededor de una carga eléctrica puntual se produce un campo eléctrico. Las líneas tienen dirección radial, cuyo centro es la carga. El sentido de dichas líneas depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, las líneas de campo eléctrico apuntan hacia afuera. Si la carga es negativa, las líneas de campo apuntan hacia la carga. El módulo de campo eléctrico producido en el vacío por una carga Q en el punto P va a depender de la constante eléctrica del vacío. Recordar que K es igual a 9,0 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre
Coulomb al cuadrado. En el punto P, situado a una distancia d, por lo tanto va a depender de la distancia que separa dicho punto. Bien, entonces la ecuación de campo eléctrico, el módulo campo eléctrico, va a depender de la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Recordemos que la unidad de campo eléctrico en el sistema internacional es Newton sobre Coulomb.